tal a todos? Doy la cordial bienvenida a este taller como parte de las actividades de lo que es la exposición de hongos en su edición número 31, así como la exposición de biodiversidad en su edición número 17. Mi nombre es Marilena Estrada Zúñiga y bueno, pues estoy aquí para empezar a tratar de inducirlos en este mundo de las plantas, pero en particular de lo que nosotros y a través de nuestros ojos no podemos conocer de ellas. Para esto diseñé dos experimentos independientes en donde vamos a usar diferentes plantas, en particular, como aquí las pueden ustedes visualizar, son flores blancas que vamos a dejar que estén reposando en una disolución con un colorante que ahorita vamos a preparar. Nuestro objetivo aquí es visualizar y la idea es, ustedes se han preguntado cómo toman agua las plantas. Tenemos mascotas como perros o gatos y visualizamos que captan el agua a través de lo que son sus hocicos. Pero en las plantas, ¿cómo lo hacen? Este experimento pues tiene el objetivo de que ustedes visualicen a través de que el pigmento va a viajar en todo el tallo hasta llegar a la parte de lo que es la flor blanca, y lo vamos a ver con manifestado este colorante. Vamos a empezar, si quieren, esta parte. Necesitamos 3 contenedores de vidrio con agua y yo tengo aquí algunos colorantes, que es un color azul, un color amarillo huevo y un color rojo cochinilla. Todos estos los adquirí en la botica, pero ustedes pueden hacer uso de algún otro colorante natural que tengan en su casa, y el objetivo es que preparemos una disolución en estos contenedores. Vamos a cortar lo que es parte de las flores con su tallo y los vamos a dejar aquí. Lo van a dejar reposando y vamos a ver después qué pasa. Entonces nuestras disoluciones de colorante, aquí estoy tomando el azul y lo agrego a mi agua. Aquí la cantidad de agua es la que va a ser necesaria para que puedan estar sumergiendo su tallo y pueda empezar a captar el agua. No necesitamos pesar, solo necesitamos la cantidad suficiente que genere un color intenso. Y ya tengo mis tallos con mis flores que acabo de cortar de las plantas, y lo que voy a hacer de manera subsecuente es esto. Vamos a dejar en esta disolución a nuestras flores, asegurándonos que, bueno, aquí está un poquito saturado, pero yo quisiera que ustedes puedan ver a lo mejor varias muestras y aprovechar la disolución. Lo que tenemos que asegurarnos es que los tallos queden en contacto con la disolución para que empiece a captarse por capilaridad esa disolución con colorante. Ahora los voy a dejar inmersos en la disolución amarilla. Noten que estoy asegurando que estos están teniendo contacto con la disolución. Y ahora la azul, cuidando de no maltratar lo que son las partes de la flor en particular, que es la que nos interesa porque vamos a ver el efecto del colorante. Bueno, estas petunias ya no pudieron ingresar, pero pues los invito a que ustedes puedan tener diferentes muestras de flores y vean qué pasa con cada una de estas. Yo tengo aquí esos 3 colorantes, pero ustedes pueden tener a lo mejor otra gama más diversa y son bienvenidas. Solo que hay que tener mucho cuidado que estos colorantes sean de origen natural. Vamos a dejar que transcurra el tiempo para que empiece a subir por capilaridad la disolución, y pasado cierto tiempo vamos a regresar y ver qué está pasando. Bueno, mientras nuestras flores están captando nuestro colorante, vamos a hacer nuestro otro experimento. Tenemos diferentes muestras de hojas y aquí la pregunta es que si solo lo que alcanzan a ver nuestros ojos es ese pigmento que tienen estas hojas. Aquí vemos claramente un morado, un verde. Esta se ve más amarilla, un verde, y este es un verde más intenso.
De manera natural, las plantas producen diferentes pigmentos con funciones, en este caso en particular en las hojas, con funciones fotosintéticas. Esto es para poder captar la energía del sol y transformarla en sus nutrientes. Y esos pigmentos generalmente los conocemos como clorofilas, son de color verde, pero también hay otras plantas que tienen otros tipos, pero aquí de manera visual nosotros vemos solo ciertos tonos. Nuestra duda, curiosidad que queremos demostrar a través de este experimento es que no necesariamente solo lo que ven nuestros ojos. Vamos a demostrarlo haciendo un proceso de extracción. Lo que vamos a hacer en primera instancia es cortar nuestras hojas lo más pequeño ayudándonos de las tijeras, y una vez que tengan los fragmentos de estas, aquí por ejemplo nada más voy a mostrarles qué vamos a hacer, unas pequeñas tiritas, y después esas tiritas yo las voy a hacer cuadritos muy pequeños, muy finos, que después vamos a utilizar en estos vasitos donde vamos a colocar. Yo tengo aquí dos tipos de solventes, uno que es alcohol y otro que es esta acetona, que básicamente de manera comercial es el que usan las mamis o sus hermanas para quitarse el esmalte de las uñas. Esto los quiero usar para que veamos si hay cambios o hay diferencias en qué pasa con los pigmentos que tienen estas diferentes muestras al usar estos dos tipos de disolventes. Pues entonces démonos a la tarea de ir cortando estas hojas para obtener fragmentos pequeñitos. Bueno, aquí quiero hacer énfasis que cuando hagan el proceso de cortar sus hojas, usen algunos guantes para protegernos nuestras manos, ya que si no conocemos qué efectos negativos pudieran tener ciertas plantas, mejor por seguridad usemos guantes. Ya tengo aquí las 4 hojas que les había mostrado, cortadas en pequeñitas partes. Voy a usarlas y la mitad la voy a transferir a uno de estos frasquitos. Ustedes pueden usar también otro frasco que tengan en casa o algún contenedor que les sirva para hacer el experimento. De preferencia debe de ser de vidrio, porque de plástico, en particular por la acetona, se les puede poner un poco opaco. Y ahora voy a poner la mitad en un frasquito y la otra mitad en otro frasquito. Mi hoja, la que se veía de un verde intenso, la primera es la que se veía verde un poco oscuro, y ahora vamos con las hojas que se ven muy amarillas comparados con las anteriores. Tiene un tono bastante marcado en este tono amarillo. Y finalmente nuestras hojas que tenían cierto color morado. Y lo que vamos a hacer a continuación es entonces agregar lo que es nuestro solvente. Voy a empezar con el alcohol y necesitamos solo la cantidad que sea capaz de dejar cubiertas o inmersas a nuestras hojas. Entonces aquí, si somos niños de 5 o 6 años o hasta 10, ayúdense de un adulto. No se come este material, estamos experimentando. Y ahora los siguientes van a ser con este solvente, que es el quita esmalte, que básicamente es acetona. Entre más cantidad de muestra de hojas tengan, es mucho mejor, porque vamos a poder tener un extracto más concentrado en los pigmentos que va a empezarse a extraer. Entonces yo aquí, si vieron, eran en algunos casos como 10 hojas, otros tal vez 20, pero entre más concentrado dejemos esto, mucho mejor. Y no pierdan de vista que estos son los de acetona y este es su par, pero con alcohol. En este caso ya empezamos a ver que se está marcando un color que es un tanto verde, espero que se pueda visualizar. Es muy rápida la extracción. Nos está empezando entonces a poner de manifiesto que estamos extrayendo estas clorofilas que se caracterizan por este color verde en varios de estos. Y en el caso de cuando estamos usando alcohol, también empezamos ya a notar
un cambio marcado. Dejémoslo aquí también reposar para que se ponga más intenso el color del solvente. Y mientras tanto los dejamos reposar y vamos a hacer unos cortes en la cartulina que tenemos aquí. La idea es hacer unas tiritas que vamos a después pegar en estos palitos de madera para que después empecemos a hacer un proceso que le llamamos cromatografía en papel, que nos permite separar los pigmentos que vamos a extraer aquí. De manera visual, por ejemplo, aquí ustedes solo pueden observar un verde. Aquí tal vez no se nota todavía muy claramente. Aquí también se ve el verde, pero se ve muy diferente el verde en cuanto a tono a este verde que se está obteniendo acá. Y si comparamos los de acetona con los de alcohol, también ya vemos marcados cambios. Entonces también aquí lo que quiero que ustedes analicen es que el tipo de solvente va a ser importante para los procesos de extracción de esos pigmentos, dado que su naturaleza química es diferente. Entonces, si yo utilizo estos solventes que químicamente son diferentes, nos van a dar obviamente respuestas distintas que las vemos aquí marcadamente. Y a lo mejor ustedes también podrían usar agua o hacer una tipo infusión con agua caliente para que empiecen a tratar de extraer estos solventes, aunque a lo mejor nos va a dar también cambios en las intensidades, pero aquí es importante que ustedes empiecen a tener esa curiosidad de ¿y qué pasaría si muevo esto? Pero siempre supervisados con un adulto. Voy a cortar entonces mis tiritas de cartulina y las voy a pegar acá a mis palitos de madera. Vamos a hacer tiritas de cartulina. La longitud de esta va a depender del contenedor que vamos a usar para hacer una separación. Aquí les recomiendo que la longitud sea mayor a la de mi contenedor para que podamos doblarlo, como lo estoy haciendo aquí, en 3 partes y pegarlo a nuestro palito de madera. Asegúrense de que esto quede lo más derecho posible. Como la cartulina muchas veces nos las venden enrollada, pues se dificulta el poderla manipular y no queremos que quede enrollada. Entonces tratemos de dejarla lo más lineal posible para poderla usar. La idea es que vamos a usarla esta de soporte para que pueda quedar de esta forma. De preferencia vamos a buscar, a lo mejor esta me queda un poquito más pequeña, como una de estas que ya tengo otras hechas. Vamos a buscar que casi llegue a nuestro base de nuestro contenedor, porque vamos a agregar ahí nuevamente uno de los solventes que estuvimos usando para la extracción y vamos a poner nuestra muestra. Lo más cercano a la base sería lo ideal para gastar menos solvente y podamos hacer nuestro proceso de separación. Vamos a preparar diferentes estructuras de estas con nuestras tiritas de cartulina para cada uno de nuestros extractos que ustedes ven ya aquí se están concentrando en el color, y vamos a aplicar la muestra aquí en esta cartulina para que después podamos hacer el proceso de separación. Entonces yo tengo preparados hasta ahorita 2, 4, 5, me faltan 3 para poder hacer nuestro proceso de ilusión. Aquí yo solo estoy proponiendo diferentes hojas con diferentes solventes. Ustedes ajustenlo a la disponibilidad de contenedores, de sus solventes, de las plantas que les preste su mami, y en función a eso ajustenlo. Pueden hacerlo solo con un solo solvente o unas solas hojas, o comparen diferentes hojas. Yo lo que quiero hacerles aquí es demostrarles qué pasa en diferentes hojas con diferentes solventes, pero les reitero, ustedes lo determinan con el material que tengan en casa y que les interese conocerlo de manera más allá, como les puse en el título de este taller, más allá de lo que ven nuestros ojos. Ya tengo preparadas entonces mis cartulinas para poder aplicar las muestras de los extractos que se están obteniendo de las diferentes hojas. Entonces aquí las tengo alineadas. Voy a tomar con una jeringa, en este caso tengo una de insulina, ustedes pueden hacerlo con una de mayor tamaño, sin la aguja obviamente,
o con algún popote o algo que les permita manipular mejor la muestra del extracto y apliquemos en la cartulina. Aquí pueden dejarlo reposando hasta un día el extracto, y al día siguiente hacen lo que vamos a hacer ahorita, la aplicación de la muestra. Esto con la finalidad de que se concentren lo más posible todos estos extractos. Ahorita por fines de tiempo pues voy a hacerlo de esta forma. Bueno, voy a poner esto para poder aplicarlo, y hay que agregarlo. Aquí de preferencia vamos a marcar, si quieren lo hacemos, una línea a más o menos medio centímetro. Bueno, 1 centímetro le vamos a dar mejor por cuestiones de experiencia. Vamos a marcar una línea, todo esto con el lápiz, chicos. Cada que hagan sus trazos vamos a usar un lápiz, y sobre esa línea vamos a tratar de hacer nuestra aplicación. Ayúdense de un vasito o un plato o algo que no usen de manera muy frecuente y que podamos lavar para poder absorber lo que se pueda derramar. Y aquí voy a empezar la aplicación. Vamos a tratar de hacer una bandita y esperar un rato a que se seque para poder volver a aplicar. Si volvemos a aplicar, se va a extender a lo largo de toda nuestra cartulina y no nos va a servir para los piles que necesitamos. Entonces aquí todavía está un poquito húmedo. Vamos a tratar de cuidar de aplicar en esta zona sin llegar a perforar la cartulina, porque si no ya no nos va a servir. Si llegase a pasar esto, no importa, no se preocupen. Lo que hay que hacer es volver a preparar otra cartulina y volver a aplicar nuestra muestra. La idea que queremos hacer con esto es que quede bien concentrada su muestra. Si el extracto ya por sí solo es muy intenso, pues necesitamos aplicar poca muestra. Por eso les estoy pidiendo que traten de poner bastante muestra, y a lo mejor de preferencia 24 horas que dejen en reposo estas hojas con el solvente. Niños menores de 8 años, ayúdense a un adulto para que les ayude en este trabajo que requiere un poquito más de cuidado para que no se vayan a picar. Voy a dejar que se seque este, y ahora voy a aplicar el que se ve ya amarillo, y de ahí voy a seguir con este verde y este otro que es un verde más opaco. Bueno, eso me marca. Este procedimiento también pueden hacerlo, aquí estamos usando hojas, pero también pueden hacerlo con pétalos de algunas flores que tengan ahí en su casa. También va a ser muy ilustrativo, porque a veces también vemos un solo color en nuestros pétalos, pero esta técnica nos permite revelar otras cosas que ustedes no están viendo en sus ojitos, con sus ojitos. Entonces voy a aplicar el amarillo. En la jeringa se alcanza a ver un poco el tono de lo que se está extrayendo. Aquí en la cartulina ya no lo notamos tanto, pero cuando vamos aplicando, la idea es que se empiece a notar ese pigmento amarillo. Y aquí, por eso les reitero, carguen su muestra de hojas y déjenlo reposar más tiempo. Mientras
se seca la cartulina, voy a empezar a depositar la muestra del siguiente extracto. Este tiene un color verde muy bonito, bueno, a mí me gusta. Y vamos a aplicar igual. Cuiden que no se salga de la cartulina la muestra que están aplicando. Entonces traten de colocar gotas pequeñas y esperen a que seque. Aquí tal vez no lo notan ustedes bien, pero ya se empieza a ver ese color amarillo en la cartulina. Ya se secó el solvente, esta acetona ya se secó y se ve amarillo. Entonces nos tiene que quedar intenso el color para que ustedes puedan visualizar no solo este amarillo, si es que hay otro pigmento más que nosotros con nuestros ojos no podemos notarlo. Y ya solo me falta aplicar una muestra. Vamos a empezar el proceso de separación. Aquí ya tengo aplicadas mis muestras y hay que asegurarnos de que esté seco el solvente. Si ven, las puse aquí de referencia para poder tomar o estimar la cantidad de solvente que necesitamos agregar. Aquí voy a agregar acetona, estos son mis extractos de acetona, y voy a agregar también acetona a este vaso para poder empezar el proceso de separación. Lo que tenemos que hacer es agregar este solvente, pero cuidando de que la cantidad que agreguemos esté por debajo de la zona donde aplicamos nuestra muestra. Y obviamente no vamos a dejar ahí la muestra para cuando estemos vaciando este. Entonces aquí yo tengo como referencia la raya de este vaso, que es de 50. Para su caso ustedes pueden usar un plumón o usar una muesca para que les permita tener la referencia. Entonces a este le voy a agregar al nivel 50. Y al de acá aproximadamente también a ese nivel. Cuando hagan este experimento, de preferencia si están en casita, háganlo cerca de una ventana para que esté ventilado, o si pueden estar en una zona en su jardín donde tengan un soporte, adelante. Entonces ahora vamos a aprovechar el contenedor y vamos a colocar nuestras muestras. Y ustedes empezarán a observar que por capilaridad empieza a subir ese solvente y va a empezar a arrastrar nuestras muestras. Se ve muy padre. Cuando tenemos más colores, pues se ve también esto de manera más marcada. Y vamos a dejar que empiece a subir nuestro solvente, y de preferencia usen esta tapita de aluminio y no moverlo, y estar revisando qué pasa periódicamente. Mientras tanto, vamos a ver que en nuestro experimento de los colorantes y nuestras flores ya está pasando algo. Ya tenemos ahí un resultado. Y ya se empieza a ver
en las flores que conocemos como belén o petunia, en el colorante azul ustedes noten los márgenes, cómo se hicieron azules. Aquí tenemos a nuestras flores de referencia blancas. Entonces esto nos pone de manifiesto cómo desde la parte más baja que cortamos del tallo se empezó a transportar esa agua con ese colorante y se deposita en la parte más o en la punta o la parte más apical de nuestras flores. Algo similar está pasando con el colorante amarillo, si lo ven aquí, creo que se nota en este belén, o en lo que son estas flores de crisantemo. Si las comparamos con las que tenemos acá en la planta, se ven más amarillas, y la parte que tenemos al centro podemos visualizar también un color más intenso. Y creo que hasta se nota que hay más agua ahí almacenada, si lo notan ustedes, eso se ve muy claro, cómo está llegando a esta parte más apical. Y lo que son también de los rojos, notamos en el belén más marcado esta acumulación del pigmento, y si hacemos un acercamiento también al crisantemo, podemos ver puntitos rojos que nos están poniendo de manifiesto cómo se transportó esa agua, y lo visualizamos en particular por ese colorante. En el caso de esta petunia pueden ver ustedes como si fueran ramificaciones. Nos pone de manera muy marcada cómo es esta nervadura o esto que es parte del haz vascular por donde está viajando el agua, y que si ustedes a través de sus ojos veían no lo notamos, pero aquí nos los pone de manifiesto. Es este sistema bien interesante de las plantas que les permite captar agua. Aquí sería interesante que ustedes, por eso quería ponerles diferentes muestras de flores y diferentes colorantes para que vean los efectos que son muy diferentes en estos. Depende obviamente de la naturaleza química del colorante y también de cómo son estas estructuras al interior de la flor. A nuestro proceso de separación, empiecen a notar ya en este caso una banda muy definida, un verde intenso, y en los bordes un amarillo, que ese no lo habíamos notado. Recuerden que estas son las muestras de las hojas que eran verdes y se ve muy marcado la separación. Si nos vemos hacia las otras muestras, también vemos esa franja verde amarillo, y en el caso de la muestra amarilla pues está separando, pero ahí no vemos muchos otros pigmentos. Pero si notan o tratamos de comparar las tres muestras de las hojas verdes, tienen un comportamiento similar en las bandas que se están formando verdes y amarillas, y que esa amarilla en particular nuestros ojos no nos dejaban verla, y aquí con este proceso estamos viendo que de manera interna esas hojas tienen otros pigmentos que no alcanzamos a percibir. Entonces aquí la invitación es que dejen que pase más tiempo y que prueben a lo mejor ahora con unas flores de su casa, con un color vistoso que ustedes les llame la atención, o hagan mezclas y vean cómo se van dando diferentes patrones de separación. Y se ve muy marcado, muy interesante. Creo que en esta de acá se alcanza a ver en la zona de aplicación un color intenso, como color, no sé, gris, negro, que nos pone de manifiesto otro pigmento que no habíamos visto. Y acá creo que empiezo a ver también en la parte más, en la zona de aplicación, un color azul, que creo que ese tampoco lo habíamos visto en la hoja. Entonces déjenlo que corra más tiempo, que se separen para que se vean más definidas estas diferentes pigmentaciones. Y bueno, aquí la invitación es que experimenten con otras muestras, acompáñense de un adulto y empiecen a interesarse por el fascinante mundo de las plantas, que nos permite conocer más de ellas. Las usamos en diferentes actividades de nuestra vida, como alimentos, como un objeto de regalo para algún ser querido, para preparar tés. Es muy amplio el uso que le damos a las plantas,
y conocerlas también es algo que es esencial para poder entender más qué hacen y cómo se comportan. Ahora que llega el solvente, esta acetona, a 2/3 partes de su cartulina, vamos a poder sacarla. Y voy a alinear según nuestras muestras, nuestros extractos de hoja. Para que visualicemos qué pasó. Dejamos secar las muestras, pero ya desde aquí empezamos a ver pigmentos diferentes entre las diferentes hojas y que además no los veíamos con nuestros ojos. En este caso vemos dos amarillos, que debajo, uno por arriba, y es más intenso el de la parte de abajo, como color huevo podríamos decir. En este siguiente está este verde, en amarillo, pero no tenemos esta misma banda que aparece acá. Y tenemos esta que se nota como un color café, gris, o no sé, tal vez hasta como rojizo, pero muy tenue. De esta, recuerden que era la hoja que tenía morado en el envés, entonces es parte seguramente de este moradito que se quedó en esta línea base donde aplicamos, mientras que el verde de las clorofilas sí se desplazó en la zona más media de la cartulina, pero hay un amarillo que no veíamos con nuestros ojos. Y esta muestra, que es la que recuerdan era la hoja como de un color, en unas partes pareciera como negro, pues se ve una línea verde similar a la que vemos allá, pero también dos franjas amarillas, además de esta zona que parece ser una coloración azul, que esa tampoco la veían nuestros ojos. Se ve muy interesante y son diferentes estos patrones, pero si comparamos, todos tienen esa banda verde característica de la clorofila, que es de color verde y es lo que le da ese color verde que generalmente nosotros vemos en las hojas. Y estas son las hojas, bueno, son la muestra de las hojas amarillas, y vemos que hay diferentes pigmentos amarillos y lo notamos porque se forman diferentes bandas en las distancias que está cercana a la zona donde aplicamos. Hay un amarillo, pero hay otro que está más superior. Nos habla de que químicamente son pigmentos diferentes.